dedicado a las hepatitis y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Gloria Huerta. Ella es pediatra, infectóloga y además con una maestría y un doctorado en temas de investigación. Realmente es un gusto que nos acompañe Gloria. Su currículum lo podrán ver en nuestro portal amigo al más detalle. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, muy bien, Jorge. ¿Tú qué tal? Bien, de maravilla. Si quieres, antes de entrar en las preguntas, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Por qué decidiste ser pediatra infectóloga y por qué estás metida en el mundo de las vacunas? ¿Qué hay de bueno por ahí? Híjole, es una historia larga, pero para hacerla corta, a mí esta parte detectivesca de encontrar al microorganismo, de ver cómo las vacunas van cambiando la carga de la enfermedad y luego cómo se modifican los impactos, la verdad es que es como detectivesco lograr conocer los desenlaces de estas maniobras, ¿no? La verdad es que estudié pediatría porque a mí los adultos no me encantan, entonces decidí que pediatría era la mejor opción para mí, luego infectología porque de verdad buscar al microorganismo y ver que realmente estas partículas estos microorganismos tan pequeños pueden causar tanto daño y finalmente con ciertas maniobras curan o pueden prevenirse, ¿no? No tienen en general consecuencias devastadoras en la mayoría y cuando sí, bueno, tenemos estas medidas preventivas como las que vamos encontrando en el camino y cómo se va cambiando la historia de la humanidad con estas nuevas moléculas, ¿no? Entonces, pues prevenir, encontrar y tratar es algo que me apasiona realmente. Excelente, excelente. Pues hoy es el día conmemorativo de las hepatitis en todo el mundo y hay una paradoja en nuestro país que durante un largo tiempo, tal vez un poquito exacerbado por la pandemia, ha dejado de existir o hay un déficit de vacunas, en particular de la vacuna contra la hepatitis B. Y lo veo con dureza porque de pronto tenemos pacientes que requieren estar vacunados o familiares de pacientes con hepatitis B que necesitan estar vacunados. Entonces, primera pregunta para ti, que estás muy metido en el tema, ¿se están ya poniendo las vacunas contra las virus A y B en los esquemas de vacunación en nuestro país? En México no tenemos incluida hepatitis A como vacunación universal. Tenemos nada más ciertos grupos de pacientes con ciertos riesgos que se aplica la vacuna como esquema nacional de salud, que son en guarderías del IMSS e ISSSTE al año de edad. Todos los niños que acuden a estas guarderías de IMSS e ISSSTE se aplica una dosis de hepatitis A cuando ingresan, pero lógicamente no es una vacunación universal, no son todos los niños con un año de edad en México. Sabemos que la OMS da ciertas recomendaciones de vacunación y México es uno de los países que cumple con las recomendaciones de la OMS, hacer un país de endemicidad intermedia. Esto quiere decir que nos enfermamos ya después de los 10 años de edad y entonces la hepatitis A puede ser más grave. Pero no es una indicación nacional, solamente son estos grupos de riesgo. Los hijos de jornaleros también tienen esta indicación de aplicación y esto es desde el 2013. Entonces, al no ser una vacunación universal, pues no significa, pues esto significa que no se aplica a todos los niños o a todos los adolescentes o a todos los adultos. Es algo que muy probablemente cambie en algún futuro, espero no muy lejano, porque tenemos esas características epidemiológicas que la OMS recomienda la vacunación universal. No hay desabasto de esta vacuna a nivel privado, no, pero nuevamente al no ser una vacuna de acceso público, pues es una vacuna que poca gente solicita. Y por otro lado, hepatitis B tuvimos un desabasto de las dosis pediátricas al nacimiento. Es importante entender que esta dosis pediátrica al nacimiento significa al nacimiento y no más de 7 horas después. Antes decía el Red Book o estos libros de vacunación,
que podíamos esperar hasta 7 días. Esto ya se cambió hace algunos años y son no más de 7 horas, porque lo que intenta esta vacuna de nacimiento es que si una mamá tiene hepatitis B y no lo sabe, vacuno al recién nacido y evito esta transmisión perinatal y entonces evito esta cronicidad, que sabemos que los niños que adquieren hepatitis B cuando nacen, pues el 80% van a tener una hepatitis crónica con las consecuencias devastadoras de cirrosis y cáncer. Pero sí hubo un desabasto, incluso antes de la pandemia hubo un desabasto de esta dosis, pero también es importante entender que México no es un país endémico para hepatitis B. Tenemos estados en donde sí es endémico y eso significa que más del 3% de la población puede tener hepatitis B y esta recomendación de vacunación universal al nacimiento es cuando tenemos más del 5 o el 8% de positividad en las mamás de hepatitis B. Entonces aquí hay que entender si realmente México la necesita, porque estamos por debajo del 3% de esta endemicidad y no ha habido desabasto de pentavalente o actualmente de hexavalente, que incluye hepatitis B. Ya tenemos hexavalente ya más de un año de aplicación, incluso antes de que empezara la pandemia se cambió la pentavalente por hexavalente, por esto que estás comentando, y así evitar el desabasto de hepatitis B y poder proteger a nuestros niños. También tenemos una indicación de un refuerzo en los adolescentes, y aquí el problema no es el desabasto, aquí el problema es que se nos olvidan los adolescentes. Sabemos muy bien como mamás que los niños hasta los 6 años reciben un chorro de vacunas, pero después se nos olvida que los adolescentes tienen que recibir vacunas, que yo como mamá debo de recibir vacunas, que yo como personal de salud debo de recibir vacunas, que yo como manejadora de alimentos y a eso me dedicara debo de recibir vacunas. Y más que un desabasto en la población de estas vacunas es este poco conocimiento de necesidad de vacunas fuera de la edad pediátrica. Entonces sí, hubo un desabasto de vacuna de hepatitis B, ya no hay ese desabasto en este momento, hay que aplicárnosla si tenemos un esquema incompleto. Y por supuesto con la pandemia, pues no tenemos plantas finitas de manufactura de las vacunas. Entonces, en la urgencia de la vacuna de COVID, algunas plantas se utilizaron para estas vacunas. ¿Y por qué no salen al por mayor? Porque no puedo dejar de hacer vacunas que ya me tienen controladas enfermedades, porque la única que tengo erradicada es viruela. La única que puedo dejar de aplicar y que dejé de aplicar desde hace muchos años es viruela, porque se erradicó de la faz de la tierra. Todas las demás pueden estar controladas, pero si dejo de vacunar, voy a tener brotes recurrentes y puedo tener nuevamente pandemias de enfermedades que ya estaban controladas mediante la vacunación. Entonces, si bien pudo haber un desabasto inicial por esta premura de necesidad en la vacunación contra COVID, en este momento tenemos que entender que debemos recuperar los esquemas que a lo mejor dejamos de lado mientras nos preocupábamos por vacunar contra COVID para evitar que ahora tengamos alguna epidemia de tosferina, de sarampión, de rubiola, que también fueron epidemias devastadoras en algún momento de la historia. De acuerdo, pues platícanos cuántas dosis se requiere para cada vacuna, para la A, para la B, y cuánto tiempo debe existir entre las dosis requeridas. Hepatitis A es un esquema de 2 dosis, se aplica a partir del año de edad y la segunda dosis, el intervalo mínimo que debo de esperar son 6 meses y a partir de los 6 meses la puedo aplicar. Siempre debo de respetar el intervalo mínimo, porque si no respeto el intervalo mínimo, hay interferencia inmunológica entre la primera y la segunda dosis y la segunda puede no ser efectiva. Pero los intervalos máximos, prácticamente en ninguna vacuna existen intervalos máximos. Me puedo tardar 1 año, 2 años, 3 años, incluso la indicación para prescribir dice que hasta 8 años, pero si ya me tardé 10 años y no la he aplicado, tengo que completar el esquema. No reinicio, no hay ningún esquema se reinicia, todo se completa. Pero aquí la importancia de completarlo es que hasta que tengo la segunda dosis, completo la efectividad de la vacuna. Con una dosis me quedo con una efectividad del 70% y hasta que completo la segunda ya tengo efectividades arriba del 90%. Entonces me puedo tardar 8 años, pero hasta dentro de 8 años voy a tener esta efectividad arriba del 90%. Y hepatitis B son 3 dosis.
es el momento cero, 2 meses después la segunda dosis y 6 meses después de la primera, la tercera dosis. Tengo que respetar estos intervalos mínimos, como mencioné, siempre los intervalos mínimos se respetan, pero me puedo tardar en intervalos máximos muchos años, y eso pasa normalmente en esquemas de adolescentes o adultos que olvidan la vacunación. En México, la hepatitis B se pone con la hexavalente a los 2, 4, 6 meses y luego hay un refuerzo a los 18. Y antes, ¿no? Antes de que llegara el hexavalente, se aplicaba de manera individual a los 2, 4, 6 meses de edad. Podemos tener esquemas acelerados en ciertas condiciones, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal y que de repente necesitan entrar a hemodiálisis y no tienen esta vacuna. Hay esquemas acelerados que podemos utilizar, pero necesitan 4 dosis para asegurarme que la inmunidad sea adecuada por no respetar estos intervalos mínimos, y entonces sí necesitamos un refuerzo que no necesita un esquema habitual. Bueno, en adultos y en particular en nuestros pacientes con enfermedades crónicas del hígado, los que tienen hepatitis autoinmune, los que tienen cirrosis, sobre todo los que están en lista de espera para trasplante, pues se ha hablado de la importancia de estar vacunado y de las pocas vacunas que hay para prevenir las enfermedades crónicas del hígado, pues está la B. Desde luego, se ha visto que si alguien que tiene cirrosis le da la A, que es una enfermedad generalmente aguda, le puede ir mal, le puede descompensar y en algunos casos tener un desenlace gravísimo o fatal. Y por eso ha habido la recomendación de vacunarnos. Ahora, ¿cuál es el buen momento? ¿Cuál es el buen momento para dar la vacuna contra la A o la B? Y dirías, ¿hay la opción de darlas juntas? ¿Se da primero una, luego la otra? ¿Qué recomiendas en ese sentido? Mira, el mejor momento es hacerlo cuando estoy perfectamente sano, ¿no? No esperar a que yo me enferme para tener un esquema completo de vacunación. Entonces, definitivamente, si vamos a tener cirrosis, es después de una enfermedad a lo mejor crónica y ya venía vacunado de mi infancia y mi adolescencia. Si esto no pasó, aquí es importante mencionar que la vacuna contra hepatitis B se agrega al Esquema Nacional de Vacunación a partir de 1995. Todos los que nacieron antes de 1995, a menos que sea personal de salud, no tienen la vacuna de hepatitis B porque no estaba en la cartilla. Entonces yo, persona sana, decido irme a proteger porque es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente, que es 200 veces más infecciosa que el VIH, ¿no? Y aparte puede generar consecuencias a muy corto plazo, a diferencia del VIH, que me puedo tardar más tiempo y que además tengo un tratamiento muy efectivo para controlarlo. Entonces, el mejor momento es generar conciencia de mi salud, generar conciencia de prevención y asegurarme como adulto, como joven, como adulto mayor, que tengo mi esquema de vacunación al día, preparándome para cualquier enfermedad crónico-degenerativa que solamente por crecer y solamente por envejecer puedo tener. Ya que tengo esta enfermedad hepática y no tuve estas precauciones iniciales, bueno, aquí es importantísimo entender el papel que tenemos los médicos que tratamos a estos pacientes. Si yo como médico no la recomiendo, difícilmente el paciente va a saber que se la tiene que poner. Me acuerdo hace no mucho tiempo me llegó un paciente con una hepatitis B aguda que tuvo un cuadro gravísimo y cuando termino de tratarlo me comenta que en ese momento se está enterando porque le digo, pues tu pareja y todas las personas alrededor de ti se tienen que vacunar, no les vaya a pasar lo mismo. Me dice, es que si yo hubiera sabido que existía una vacuna, me la ponía. El problema es que los médicos, fuera de los pediatras, muy pocos tienen no el conocimiento, pero tienen esta necesidad de cultura, a lo mejor, de decirle a sus pacientes, protéjase. Yo he tenido múltiples compañeros de trabajo que le dicen a los pacientes que no se vacune porque se le va a empeorar tal o cual cosa, y eso es mentira para todas las vacunas, incluso para la de virus vivos tienen momentos precisos de vacunación en enfermos crónicos. Entonces, aquí entender que los médicos que están viendo estos pacientes son los principales
eh, promotores de la vacunación. Y claro, si yo ya tengo una cirrosis y no sé si me dio hepatitis A y no sé si me dio hepatitis B, ni siquiera me tengo que hacer anticuerpos, me las aplico y punto. No necesito asegurarme que no las tuve. Siempre es mejor en prevención por vacunas de más que de menos. Entonces, actualmente se acaban de actualizar las indicaciones de la CIP, hubieron actualizaciones para la vacunación de hepatitis A, en donde dicen muy precisamente cuáles son las enfermedades hepáticas, porque antes te decían, cualquier hepatópata, cualquier paciente con enfermedad hepática se tiene que vacunar. Ahorita te dicen que incluso los que tienen elevación de transaminasas, de enzimas hepáticas, 2 veces por arriba de lo normal, se tienen que vacunar mientras ves por qué. También la hepatitis que se genera por sobrepeso y obesidad, ¿no? Esta esteatosis hepática, que solamente por tener sobrepeso puedes tener esteatosis hepática, con eso ya es una indicación de vacunación, porque una hepatitis A en estas condiciones puede ser muy grave. Una hepatitis A fuera de la edad pediátrica, fuera de los 5 años de edad, tiene mucho mayor posibilidad de ser sintomática y de generar consecuencias agudas graves. Entonces, es importantísimo el papel que tenemos los médicos viendo a estos pacientes para que se decida la vacunación temprana y certera. Perfecto. Ahora, aún a pesar de ese conocimiento y esta cierta negativa que existe en algunos médicos de vacunar, hay escenarios en los cuales claramente está identificado que la gente sí se quiere vacunar y el médico sí envía a vacunar. Por ejemplo, uno de ellos es el paciente con falla renal crónica que va a entrar a un programa de hemodiálisis. Y entonces se le dice, oye, pues tú te tienes que vacunar para reducir riesgo. Sin embargo, a veces resulta que después de un esquema de vacunación acelerado, completo, aún no desarrolla anticuerpos. Aún no desarrolla anticuerpos. Y entonces, ¿qué hay para ellos? ¿Qué opciones hay para ellos? ¿Qué recomendación adicional existe en el conocimiento universal? Sí, es aquí muy importante entender que cuando yo tengo un sistema inmune comprometido, la posibilidad de que genere la misma cantidad de anticuerpos que alguien que no lo tiene comprometido, pues por supuesto que es baja, ¿no? O sea, ¿voy a hacer menos anticuerpos? Sí. Hay ciertas recomendaciones para pacientes inmunocomprometidos, ya sea pacientes con problemas renales, con trasplantes renales, con pacientes con VIH, que si no han generado el nivel de seroprotección, se apliquen refuerzos cada cierto tiempo, ¿no? Y aquí es importante tener este conocimiento. Y no nada más ellos, por ejemplo, yo personal de salud que me dedico a ver este tipo de pacientes en la consulta o en la hospitalización, si yo, aunque no tengo ningún tipo de inmunocompromiso, no tengo ese nivel de protección, yo necesito refuerzos a cierto tiempo. Aquí, una de las pocas vacunas que tienen niveles de seroprotección son hepatitis B. Están muy bien determinados por arriba de cuántos anticuerpos tengo que tener para estar protegido. Si yo tengo ese riesgo y no tengo ese nivel de protección, me puedo poner refuerzos y la periodicidad va a depender de qué tan inmunocomprometido estoy y qué tanto riesgo sigo teniendo. Entonces, hay vacunas que vienen en desarrollo, que se están generando con adyuvantes, que se están generando con otras tecnologías para evitar que esto pase. Mientras esto no pasa, me tengo que asegurar que estoy arriba del nivel de protección poniéndome refuerzo, incluso cada 6 meses, dependiendo, no quiero decir un tiempo preciso, porque hay recomendaciones para cada uno de estos factores de riesgo que te estoy comentando, pero sí es importante conocer en qué nivel de protección estoy, si estoy llegando a este nivel o no, para que mi médico determine con qué frecuencia me tengo que poner estos refuerzos, aún con un esquema terminado. Excelente, pues un tema que preocupa a varios es la reacción secundaria. ¿Qué me va a pasar después de que me vacunen? ¿Cuáles son las reacciones secundarias más frecuentes? ¿Hay alguna que preocupe y cómo se manejan habitualmente? Pues todas las vacunas que son inyectadas duelen, ¿no? De hecho, ¿por qué son inyectadas? Porque necesito generar el trauma.
necesito generar la molestia en el músculo para que vayan a encontrar el antígeno que les quiero presentar a mi sistema inmune. Y entonces es inevitable que sean inyectables. Por supuesto, hay algunas orales que tienen ese mecanismo de acción, los microorganismos, ese mecanismo de entrada, y no todas se pueden hacer así, pero en su gran mayoría necesito este trauma de la inyección. Entonces, las más frecuentes es dolor en el sitio de inyección, inflamación, edema, que en su mayoría son molestias muy leves y van a durar menos de 3-4 días. Hay algunas que se pueden comportar como grado 3. ¿Qué significa esto? Que pueden interferir en mi vida diaria por la cantidad del dolor, por la inflamación. Pero con todos estos efectos adversos, aún en grado 3, siempre el beneficio va a superar por mucho a los riesgos. Hepatitis A y hepatitis B. Hepatitis B es la primera vacuna recombinante. Esto quiere decir que solamente se produce una proteína afuera con una levadura. Esa proteína se purifica y esa proteína es la que me inyectan para que mi sistema inmune conozca y en el momento que entre el virus completo, reconozca por esa proteína y no deje generar la enfermedad. Hepatitis A es una vacuna de virus completo inactivado que tampoco puede generar la enfermedad. Entonces no existe este riesgo de enfermedad por la vacunación. Y tampoco tienen adyuvantes importantes, por ejemplo, como algunas de BPH o algunas de zóster, que podrían asociarse a algunos eventos adversos más serios de sistémicos que pueden generar fiebre, que puedan generar artralgias, malestar general y que pueden durar por más tiempo. Estas vacunas realmente, la posibilidad de que generen un efecto adverso muy grave es si soy alérgico a alguno de los componentes de la vacuna y genero un cuadro anafiláctico, pero ese riesgo lo puede tener cualquier vacuna y no lo voy a saber hasta que me aplican la vacuna. Por eso la recomendación cuando vacuno a una persona, que es la primera dosis que recibe de ese producto, es una vigilancia estrecha en los siguientes 30 minutos, que es cuando se presentan estas reacciones graves que deben de tratarse en el momento. Pero realmente siempre los efectos adversos de la vacuna que me digas, de la vacuna que platiquemos, van a estar muy por debajo de los beneficios que esas vacunas tienen. Genial. Bueno, pero ¿existe alguna contraindicación? O sea, alguien que de plano no se pueda vacunar. La única contraindicación absoluta de las vacunas inactivadas, como es el caso de hepatitis B o hepatitis A, es ser alérgico a los componentes de la vacuna. Nadie, ni los expertos en vacunación, sabemos cuáles son todos y cada uno de los componentes de todas las vacunas que están en el mercado. Y entonces voy a saber si el paciente es alérgico hasta que recibe la primera dosis. Lógicamente se trata esa reacción alérgica y esa vacuna no se puede volver a aplicar. Hay algunas opciones de vacunas, por ejemplo en influenza, hay diferentes tipos de vacuna de influenza. Entonces, si soy alérgico a uno, puedo probar con otra, porque son tecnologías diferentes, ¿no? En este caso, todas las marcas de hepatitis A y todas las marcas de hepatitis B son exactamente iguales y entonces, si me pongo una marca de hepatitis A, no me puedo poner, y soy alérgico, no me puedo poner ninguna de las otras marcas porque la tecnología es la misma y los componentes pueden ser similares. Pero es la única contraindicación absoluta. Existen millones de mitos alrededor de las contraindicaciones. Un paciente con inmunocompromiso puede que no responda adecuadamente y lo más probable es que no va a responder adecuadamente. Pero lo poco que responda es mejor que nada. Tener un poco de respuesta y que lo prevenga de una enfermedad grave, por supuesto, siempre va a ser mejor que tener la enfermedad salvaje sin nada de anticuerpos previos con cuáles reaccionar. Y al ser vacunas inactivadas o recombinantes, no tienen este riesgo de generar la enfermedad. Y sí, o sea, puedo tener pocos anticuerpos, puedo necesitar refuerzos de manera frecuente, como para hepatitis B, pero no contraindica la vacunación. Una de las principales pérdidas en la vacunación es creer que los pacientes inmunocomprometidos no se deben vacunar. Hay pacientes que están en quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Cuando están en quimioterapia o en radioterapia, todas las dosis que reciban de vacunas no se toman como parte del esquema. Si yo estoy en una radioterapia o quimioterapia y tengo un riesgo para adquirir hepatitis A o hepatitis B, pues me vacuno en ese momento,
entendiendo que pueden no ser efectivas. Y una vez que salga la quimioterapia y radioterapia, pues termino mi esquema con dosis extras. Esta dosis durante la inmunodepresión intensa no se toma en cuenta, pero en ningún momento están contraindicadas. Bueno, pues llegamos a nuestra séptima pregunta de esta mañana y yo te pido una buena noticia para toda nuestra audiencia, considerando que hoy es el Día el Día Mundial de las Hepatitis, ¿no? Para todos los que son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, es decir, fuera del sector privado, que podrían tener acceso relativamente más fácil, ¿existe algún módulo de vacunación permanente antes o ahora durante la epidemia del COVID, de que tú sepas? Para hepatitis A, no. Hepatitis A, como te decía, nada más en estos grupos de riesgo cuando entran a las guarderías, es decir, al año de edad. Y aquí es importantísimo decirle a las mamás que si recibieron una dosis en la guardería, les falta una dosis porque el esquema es de 2 dosis. Para hepatitis B, sí. En hepatitis B tenemos, como te decía, las de la infancia temprana y luego tenemos un refuerzo de adolescencia que si voy al centro de salud y no me han aplicado esa vacuna, me la deben de aplicar, porque es parte del esquema nacional de vacunación, ese refuerzo. Entonces sí, pueden acudir al centro de salud. Y la buena noticia en este día de las hepatitis, yo creo que es una de las enfermedades que últimamente ha estado en boca de todos los infectólogos y los hepatólogos, porque ya tenemos tratamiento para hepatitis C, que puede durar tampoco como 8 semanas, y eso por supuesto que fue una gran noticia porque era un problema grave. También entender que un gran porcentaje de la población va caminando por ahí teniendo hepatitis sin saberlo. Entonces, todas las personas que tienen vida sexual activa, todos los años se deben hacer una prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, para asegurarse que el riesgo de tener una vida sexual activa no los haya llevado a tener una enfermedad prevenible mediante vacunación que se transmite en gran parte de las veces por una vida sexual activa. Entonces, pues la buena noticia es que hay vacuna para 2 de ellas que tienen efectividades arriba del 90% para evitar la enfermedad. Y para otra de las más frecuentes hay un tratamiento muy efectivo para incluso los pacientes que ya llegaron a cirrosis o etapas graves de la enfermedad crónica de hepatitis C, hacer esta reversión de la infección con este órgano maravilloso que tiene la capacidad de regenerarse. Pues mil gracias, Gloria. Ha sido una excelente sesión de temas muy específicos de la vacunación contra la hepatitis A y B. Yo quisiera pedirte un último mensaje de cierre desde tu expertise como pediatra, de cómo hacer con aquellos que no se quieren vacunar. ¿Cuál sería tu toque especial que haces para rescatar a esta gente que no se quiere vacunar? Y no me refiero solo a la hepatitis A y B, incluso ahora lo vemos con la epidemia del COVID. Tenemos ya la maravilla de la prevención de una excelente vacuna, de muchas, y hay gente que no se quiere vacunar. ¿Qué decirles a ellos? Justo esta es una pregunta muy frecuente y yo lo único que me gustaría externar, estamos viviendo en este momento, llevamos más de un año viviendo las consecuencias de un mundo sin una vacuna. Y claramente tenemos consecuencias devastadoras en muertes, en enfermedad, en problemas psiquiátricos, en alteraciones familiares. Estamos viviendo un mundo sin una sola vacuna. ¿Cómo podemos acelerar que la gente crea en las vacunas? ¿No? Porque tenemos una historia de este grupo antivacunas muy robusta, que tienen bases históricas para tener esta creencia, no lo dudo, pero existen bases altamente científicas para rebatir todas y cada una de los argumentos para no vacunarnos. Entonces, entender a la ciencia, creer en la ciencia. Nosotros como médicos somos los principales que tenemos que poner el ejemplo. Tengo muchos compañeros que no se ponen tal o cual vacuna por tal o cual mito. Y entonces, como médicos debemos resaltar la importancia de la vacunación.
Y si esta pandemia no nos hace entender lo importante de la prevención, y no solamente con las vacunas, de tener un cuerpo sano, de tener un cuerpo ejercitado, de tener un cuerpo preparado para cualquier microorganismo o cualquier enfermedad que pueda atacarme, un cuerpo sano siempre va a responder mejor. Entonces, todo el mundo quiere volver a la realidad, todo el mundo quiere regresar a lo que conocíamos como realidad. Y mucha gente en México que está como parte de estos grupos antivacunas dice, es que yo nunca me he vacunado y nunca he vacunado a mis hijos y no les pasa nada. Estamos en un país altamente vacunador, tenemos coberturas de vacunación prepandemia muy altas, entonces tenemos esta conocida actualmente inmunidad de rebaño para la gran mayoría de las enfermedades prevenibles de vacunación, y eso es un oasis para todos los que no se quieren vacunar en México, porque tenemos coberturas muy altas. Actualmente, por quedarnos encerrados, yo como pediatra he visto cómo disminuye este ir al pediatra a vacunar a los niños. Entonces pongan al día los esquemas de vacunación, porque en el momento que permitan a los niños reencontrarse, los niños se juntan, los niños se enferman, ¿no? Los pediatras en este momento, hasta este momento de la pandemia, no habíamos tenido trabajo porque si los niños no van a la escuela, no se enferman. Cuando empiezan a juntarse, se empiezan a enfermar y ya empezamos a trabajar otra vez los pediatras y realmente vamos a tener graves problemas de brotes si no completamos esquemas. Entonces, imagínense, además de seguir en la pandemia de COVID, que empecemos a tener brotes de tosferina, que es altamente mortal en la edad pediátrica y en los adultos mayores. Brotes de sarampión, que nuevamente nos regresaría a tiempos pues, inmemorables de las vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas salvan hasta 4 millones de vidas cada año y son la medida preventiva que después del agua potable más vidas ha salvado en la historia de la ciencia. Muy bien, así las cosas. Ustedes escucharon a la experta. La decisión también está de parte suya. Mil gracias de nuevo, Gloria, por tu amable presencia este Día Mundial de las Hepatitis. Bonito día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bonito día. Hasta luego.